Maestro, maestra, hola. Hoy estaremos abordando el tema de la reorganización del servicio educativo para el aprendizaje a distancia. En esta unidad número 1 tendremos los temas de las modalidades sincrónica y asincrónica. ¿De qué se trata esto? Hoy lo vamos a ver. También vamos a ver el tema de la personalización y la diferenciación de la enseñanza. ¿Cómo hacerlo? Es más fácil ahora en la digitalización, en la educación digital. Vamos a ver cómo lo podemos hacer porque es muy importante. También vamos a hablar sobre el rol del alumno, el rol tuyo como docente y el rol del director, del equipo de gestión, de la escuela, para que todo esto funcione de la mejor manera posible. Y el último tema, no menos importante, es el del aula invertida. ¿Invertida? Bueno, sí. Estamos hablando de un nuevo método, de una nueva forma que vamos a aprender hoy cómo hacerlo en todo este entorno de educación a distancia, educación virtual. Así que comenzamos con una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Recuerdas ese primer día que estuviste en el aula como docente? Todas esas emociones que tenías, esas preguntas, esas inquietudes, los retos que enfrentaste, esa primera semana, ese primer mes. Todo docente llega muy preparado, con muchas planificaciones, con muchas ideas, pero se encuentra con el aula, un espacio maravilloso, especial, en que se generan todas las interacciones, en la que aprendemos, crecemos. Pues nosotros queremos regresar al aula, claro que sí, y esperamos que sea pronto, desde que se controle el contagio, ¿verdad?, del virus. Pero mientras tanto, y aún regresemos a la presencialidad, necesitamos la virtualidad, necesitamos incorporar herramientas. Y aún regresemos, como le digo, a esa semipresencialidad o al aula híbrida, tendremos que recurrir a la tecnología, que es nuestra aliada. Así que te invito a pensar en ese primer día, porque muchos se están sintiendo como que estamos comenzando de nuevo ante todo esto que tenemos enfrente de trabajar con la educación a distancia. Y cuando decimos que nos movemos de la presencialidad a la educación a distancia, ¿a qué nos referimos? La educación a distancia existe hace mucho tiempo. Comenzó por correspondencia, educación por correspondencia, ¿sí? Así es, enviando a la persona por correspondencia lo que tenía que estudiar o aprender. Luego vino la televisión educativa, la radio educativa, y era sin interacción. Luego viene el internet, que todos sabemos que ha venido a revolucionar nuestras vidas. No nos imaginamos hoy en día la vida sin internet. Y bueno, pues hablamos ahora de educación virtual. Y tenemos múltiples herramientas, recursos que podemos utilizar. Y en estos momentos que lamentablemente, pero que es así, tenemos que llegar a nuestros estudiantes de otra manera. Pero tenemos que llegar a todos y cada uno de ellos. Así que veamos de qué se trata esto. ¿Qué ustedes creen? Pasar de la presencialidad a la educación a distancia. Bueno, el primer punto importantísimo es que conlleva la autogestión del alumno. Hablar de educación virtual, educación a distancia, implica que el alumno asume un rol protagónico, muy importante. Y nosotros somos realmente guía, orientadores. Pensemos, entonces, hablar a distancia, o sea, llegar al alumno, llegar a ese estudiante de otra manera que no es presencial, no es en el aula, no es hablando, viéndolo. ¿Cómo lo puedo hacer? No todo tiene que ser en tiempo real, pero igual hay dos maneras de hacerlo y vamos a hablar sobre eso. Entonces, cuando hablamos de presencial a distancia, otro punto importante, aprendan esto, muy importante, otro punto, que el aprendizaje sigue siendo lo fundamental, sigue siendo lo más importante. O sea, no importa la vía, la forma que lo hagamos, el aprendizaje es nuestra prioridad. Por lo que los invito a pensar en esto. Sea presencial, sea virtual, sea a distancia, tenemos que lograr que cada uno de nuestros estudiantes aprenda. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero siempre con el aprendizaje en nuestra mente, siempre con el aprendizaje como prioridad y con nuestro estudiante
en el centro. Eso es otro factor importante cuando hablamos de pasar a la educación a distancia. Otro punto importante que tenemos que pensar en todo este proceso de cambio es que la cantidad a veces nos abruma, queremos abarcar mucho o llevar todo lo que hacíamos en la presencialidad a esta modalidad a distancia. Tenemos que tener mucho cuidado. Cantidad versus calidad. Tenemos que velar por la calidad. A veces tenemos que tener cuidado también de no abrumar, de no sobrecargar a nuestros estudiantes y en este caso también a sus familias, que con los más pequeñitos están dando ese apoyo también. Así que pensemos, la tecnología es nuestra aliada en todo este proceso y seguirá siendo nuestra aliada. Como les dije, aún regresemos a la presencialidad, aún cuando regresemos a las aulas, que esperamos que sea pronto, pero cuando se pueda, nosotros vamos a seguir utilizando todas estas herramientas que en la unidad 2 ustedes van a conocer más a fondo y van a aprender a utilizar. Tengamos presente que la clave no es la tecnología. La tecnología o nos limita o nos facilita, pero no es la clave. La clave es la pedagogía. ¿Qué voy a hacer yo? Pero sobre todo, adivinen qué. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Cómo va a aprender? Y ese debe ser el fin último, el fin más importante. Entonces, en esta modalidad, pasando a la modalidad a distancia, tenemos que dividir los contenidos. Todo eso que dábamos en una clase, en un periodo, mientras estábamos ahí con nuestros estudiantes, interactuando en grupos, vamos a tener que pensar en ir dosificando los contenidos, en ir haciendo lo que se llama, unos microunidades, microaprendizajes. Y así podremos lograr mejores resultados, porque con la educación a distancia, virtual, es un poquito más difícil lograr que el estudiante mantenga esa atención. Habrán distractores, entran en juego otros elementos que no tenemos en el aula. Bueno, los del aula son diferentes, ¿verdad que sí? Y algo fundamental. Yo les dije que cuando se originó la educación a distancia, no había interacción, sino que se enviaba por correspondencia el material y el estudiante pues lo hacía por sí solo. Pues ahora sabemos que es fundamental la interacción, ¿sí? La interacción. Y tenemos muchísimas herramientas y formas de lograr que se mantenga la interacción entre tú como docente y tus estudiantes, pero también entre estudiantes. Gracias a Dios sí se puede lograr la colaboración, el trabajo en grupo a través de las distintas plataformas, los distintos espacios con los que contamos. Así que estamos construyendo sobre el camino las soluciones. No hay una única respuesta. Yo te invito a estar abierto. Tenemos que estar abiertos todos a aprender, a probar, a equivocarnos. Podemos equivocarnos y saldremos adelante, pero buscando la manera como lo hicimos cuando terminamos el año escolar, que fue de una forma abrupta, y le buscamos la vuelta. Nosotros le buscamos la vuelta y ustedes, docentes, hicieron todo lo posible para que sus estudiantes se mantuvieran en ese proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje. Pues así mismo ahora, en vez de reaccionar como de una manera, ¿verdad?, de emergencia, ahora lo que toca es prepararnos mejor y por eso estamos aquí, aprendiendo, entendiendo mejor cómo puedo utilizar todas estas herramientas a favor de mis estudiantes, que pueda funcionar mejor, que realmente logremos el desarrollo de las competencias para la vida, las competencias que establece nuestro diseño curricular. Y un último punto que tenemos que tomar en cuenta en este paso de presencialidad a distancia, que paso, pero como les digo, van a convivir en algún momento, la presencialidad, la educación a distancia, la educación virtual. Claro que sí, que van a convivir. Un último punto, adivinen cuál es. Flexibilidad. Tenemos que ser flexibles, lo cual no quiere decir que pase lo que pase y que voy a ir sobre la marcha. No. Tengo que planificar, tengo que pensar, tengo que diseñar, tengo que organizar. Y vamos a ver todo esto ahora en los próximos temas.
pero seamos flexibles. Sigamos siendo, porque la verdad es que somos muy creativos y lo hemos demostrado. Sigamos siendo creativos, sigamos dando todo por el todo, colaborando con otros para que funcione, para que salgamos adelante. Así que sigamos con el siguiente tema, algo muy importante. La educación a distancia no es que estemos distantes, porque tenemos hoy en día muchas herramientas y muchas formas de estar cercano a nuestro. ¡Qué lindo que nuestros estudiantes nos sientan cerca! Que te estoy apreciando, que te estoy dando la bienvenida, que te estoy acogiendo, aún sea a través de un dispositivo, de una pantalla. No importa, que tu estudiante sienta que estás ahí. O sea que cuando hablamos de educación a distancia, no queremos que pensemos o pensar que tenemos que estar distantes. Originalmente sí era así, no había interacción, pero hoy en día, señores, importantísimo la conexión, conectar con nuestros estudiantes. Y entonces pasemos a la pregunta, ¿verdad?, de este primer tema. ¿A qué nos referimos con la modalidad sincrónica y asincrónica? Modalidad sincrónica y asincrónica. ¿Qué será eso? Muchos de ustedes lo han oído mencionar y saben más o menos un poco, ¿verdad?, lo que es. Algunos de ustedes tendrán ya mucha experiencia, otros quizás un poco menos. Cuando hablamos de modalidad sincrónica es aquella que se da en tiempo real, en la que estamos en ese momento en vivo con nuestros estudiantes. Y generalmente se hace a través de algunas plataformas, de algunas herramientas que nos permiten, pues, ahí mismo estar en contacto con nuestros estudiantes, realizar actividades con ellos, verlos. Esas son las famosas videollamadas. Muchos de ustedes usaron WhatsApp, ¿verdad? La herramienta de WhatsApp para comunicarse, para hacer videollamadas, videoconferencias. Pues en fin, todo eso lo hemos utilizado. El Zoom también es otra que hemos utilizado para estar en contacto en vivo en tiempo real. Pero no necesariamente, ¿verdad?, a través de la virtualidad tiene que ser en tiempo real. O sea que está también la modalidad asincrónica. La modalidad asincrónica es aquella en la que el estudiante realiza una tarea asignada por el docente, para que su estudiante la realice de manera independiente, de manera autónoma. Claro, esto se hace generalmente a través de una plataforma en la que el estudiante recibe, ¿verdad?, cuál es su asignación, cuál es la tarea, o puede ver algún material, y entonces el estudiante luego lo hace por sí mismo y tiene un espacio donde enviar, donde colocar, y es retroalimentado por el docente. O sea que el docente revisa y lo retroalimenta, pero no es que lo retroalimenta en tiempo real, sino que le envía su trabajo o le hace aportes o hay un cuestionario. Hay diferentes formas. Ustedes van a aprender más sobre todas estas herramientas. Y cuando les salga este símbolo que vemos aquí en la presentación, es invitándolos a ustedes, docentes, a hacer una actividad, a hacer una reflexión, a responder algunas preguntas. Y les traigo algunas preguntas importantísimas. Porque cuando hablamos de sincrónico, asincrónico, educación a distancia, educación virtual, estamos frente a un escenario para muchos totalmente nuevo, para muchos de ustedes, incluso un escenario que quizás realmente nunca se imaginaron que llegaría. Estamos acostumbrados a trabajar, como les dije, en las aulas. Hemos enfrentado todos los retos en las aulas, ahora enfrentamos los desafíos frente a este nuevo panorama. Algunas preguntas importantes para comenzar, independientemente de la modalidad o las dos modalidades. Vamos a empezar por la primera pregunta. Ahí va, una actividad para ustedes. Quiero que respondan. ¿Hacia dónde voy? Muy importante, ¿hacia dónde voy? Porque como docente tengo que saber qué quiero lograr, porque sin eso no tengo el norte. Claro, tenemos un diseño curricular, tenemos muchísimos documentos que nos orientan, pero ¿hacia dónde voy con mis estudiantes como docente?
Yo soy que me pongo el límite. Así que los invito a responder esta pregunta. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? Y luego eso me ayudará a definir cuál será la modalidad, si sincrónica, si asincrónica, qué recursos utilizaré. Y vamos a profundizar más sobre esto. Una siguiente pregunta que tenemos, que les tengo a ustedes y que quiero que respondan, es ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol como docente? Definitivamente esto es fundamental cuando hablamos de educación a distancia, de educación virtual, de la modalidad sincrónica, asincrónica. ¿Cuál es mi rol? ¿Es mi rol simplemente pasarle mucho contenido y muchas actividades? Tenemos que tener cuidado. Educación virtual no es subir contenido. Educación virtual es mucho más que eso. Implica que el estudiante tiene un rol activo, pero yo también como docente tengo un rol activo. No es entregarle, enviarle para que haga lo que quiera y como pueda. Entonces, responde eso. ¿Cuál es tu rol como docente en todo este proceso, en estos momentos? Es un rol, nosotros no nos imaginamos el poder que tiene un docente. Bueno, sí lo sabemos porque somos docentes, pero a veces no nos imaginamos hasta dónde podemos llegar para transformar la vida de cada uno de nuestros estudiantes y de sus familias y del país. Próxima pregunta, ¿quiénes son mis estudiantes? Señores, esta pregunta, si ustedes me cuestionaran, ¿cuál sería una pregunta fundamental, importante, necesaria? Es ¿quiénes son mis estudiantes? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Con qué cuenta? ¿Cuál es su contexto? Mi estudiante, cada uno de ellos, ¿quién es? ¿Cuáles son sus necesidades e intereses? Es muy importante yo partir de ahí porque yo puedo diseñar una experiencia maravillosa, pero luego no funciona porque mi estudiante no lo necesita, no es su interés o no cuenta con los recursos y las condiciones necesarias. Entonces, antes de yo pensar en todo este diseño, en todo este proceso, tengo que saber quién es mi estudiante, qué necesita, cuáles son sus características. Responde esta pregunta. Busca una hoja, busca un lugar donde puedas responder. ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Qué necesitan? ¿Cómo puedo ayudarlos? Y una pregunta adicional, ¿con qué recursos yo cuento? ¿Con qué recursos yo cuento? Porque con esos recursos que yo tenga, con qué plataforma, con qué dispositivo, qué material de apoyo, qué facilidades, todo eso me va a permitir hacer o quizás no poder hacer ciertas cosas que yo quisiera. Entonces tengo que plantearme estas preguntas para poder luego dar el siguiente paso, que este es el que vamos a ver ahora. Estuvimos respondiendo preguntas fundamentales, importantes, porque hablar de educación a distancia, pero también hablar de educación presencial, de educación virtual, no importa la modalidad, siempre tenemos que tener algunos puntos claros y todos como docentes lo sabemos, pero ahora es diferente porque teníamos una planificación, nuestra planificación de aula, que no podemos ahora simplemente decir, llevo esta planificación a la modalidad a distancia, a la modalidad virtual, tal cual. No, ahora tengo que reestructurar, ahora tengo que repensar muchos detalles. Ya vimos algunas preguntas. Yo los invito a que realmente dediquen tiempo a hacer lo que se llama su diseño instruccional, lo que pasa tras bastidores, lo que pasa antes de un docente pues preparado, un docente que, y lo sabemos, ¿verdad? Un docente que tiene a mano con intencionalidad clara lo que va a hacer, qué va a utilizar, cómo lo va a utilizar, tiene un impacto diferente. Tenemos que lograr y mantener la motivación de nuestros estudiantes, que estén activos, que estén presentes, que estén ahí. A veces es un reto, cada estudiante, como vimos, tiene una realidad, una situación distinta, pero aún así
tenemos mucho en nuestras manos y podemos buscarle la vuelta. Entonces, ¿cómo planificar? O sea, ¿cómo podemos planificar para este nuevo escenario, esta nueva modalidad, que no es nueva, como vimos, pero que estamos utilizando en este momento? Lo primero es pensar, si me voy a lo sincrónico, recuerden, sincrónico es tiempo real, ese encuentro con el estudiante a través de diferentes plataformas en las que estamos ahí interactuando. Y si pienso en lo sincrónico, si voy a diseñar como docente, obviamente es diferente cuando es un estudiante de inicial, un pequeñito, que cuando es un estudiante de primaria, de secundaria, incluso un universitario, ¿verdad? O sea, cada etapa, cada momento, cada edad es distinta. Y un estudiante pues mayor pues tendrá más capacidad de prestar atención por más tiempo, de realizar ciertas actividades. El pequeñito va a necesitar menos tiempo, va a necesitar más apoyo de la familia, del padre, la madre, de un tutor. Tenemos que pensar también en esa flexibilidad, mayor flexibilidad. Entonces, todo esto al planificar es importante. Si es sincrónico, voy a preparar ese encuentro y vamos a abordar un poquito más sobre lo sincrónico en un momentito, pero tengo que pensar en ese inicio. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo inicio ese encuentro con mis estudiantes? Puede ser incluso que no necesariamente sea con todos los estudiantes al mismo tiempo, puede ser con pequeños grupos, pero eso tengo que pensarlo y tengo que organizarlo. Entonces, ese inicio, ¿cómo voy a comenzar? ¿Cómo voy a hacer esa rutina? ¿Cómo voy a captar la atención? Que mis ojos brillen cuando vea a mis estudiantes, aunque sea a través de la cámara, ¿verdad que sí? Ese inicio es importante. Si lanzo una pregunta, si planteo un problema, si presento una situación, si comento algo interesante, para captar al estudiante en este nuevo, ¿verdad?, escenario. Luego viene el desarrollo. ¿Qué va? Pregunta que ya les hice, pero que es importante que yo vuelva y me la pregunte. ¿Qué va a hacer el estudiante? ¿Qué tiene que hacer? No yo, porque yo puedo hablar y eso no va a tener efecto. Voy a perder a mis estudiantes en lo sincrónico. Los voy a perder rapidísimo. En estos días estaba yo conversando con un grupo de estudiantes y decían, es que esa profesora no puede hablar tanto por el Zoom, por cualquiera de las plataformas, porque nosotros nos aburrimos. Pierdes al estudiante. No puedes simplemente comenzar un encuentro sincrónico y tú presentar o hablar todo el tiempo. No, hay un inicio, hay un desarrollo en el cual los estudiantes tienen que estar activos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a interactuar? ¿Qué problemas van a resolver? ¿Qué caso van a analizar? En el caso de los más pequeñitos, ¿qué actividad de alguna forma que involucre, ¿verdad?, lo concreto, el cuerpo? En el caso de los más grandes, si tienen que hacer algún análisis, si tienen que interactuar, plantear sus posturas, si tienen que discutir, ¿verdad que sí? Y luego un cierre. Todo eso lo tengo que planificar de una manera distinta a la presencial, porque recuerden, es distinto. Aunque algunos aspectos de la presencialidad pudiéramos llevarlo a la virtualidad, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no es lo mismo. No es lo mismo y ni siquiera la duración puede ser la misma. Y con lo asincrónico, ¿cómo planificar? Pues esa modalidad asincrónica en la que el estudiante, como les dije, va a estar haciendo su actividad sin mí. Yo voy a, de alguna forma, hacerles llegar, que eso es algo que tengo que también pensar, por qué vía van a recibir mis estudiantes esa asignación, esa tarea. Y el estudiante, pues, recuérdense que hablamos de autogestión, va a realizar la tarea, la asignación, la va a subir o enviar. Todo eso tengo yo que pensarlo, qué tiempo le voy a dar, sin sobrecargarlo, porque también en lo asincrónico tenemos que tener mucho cuidado porque enviar mucho trabajo, muchas tareas, tampoco es efectivo. Entonces, tenemos que pensar en la consigna. ¿Qué es la consigna? Bueno, la consigna no es más que las instrucciones, ¿qué va a recibir ese estudiante? O en el caso de los más pequeños, incluso la familia. Yo tengo que pensar quién va a leer mi consigna en lo asincrónico, porque no voy a estar ahí. Entonces, le mando la consigna. ¿Qué debe tener una consigna? ¿Qué ustedes creen que debe tener una consigna? Cuando yo envío
ya sea por WhatsApp, por la plataforma Teams, por la plataforma que tengamos, por Moodle. Yo sé que ustedes van a estar aprendiendo en la unidad 2 sobre todas estas plataformas y herramientas. Entonces, ¿qué debo decirle al estudiante? Primero, un saludo, aunque sea por escrito, de alguna manera, o con un video. Hola chicos, hola, algo cercano, ¿verdad? Un saludo. Luego, una introducción. Estaremos realizando esto, por tal cosa, vamos a aprender sobre esto. Y tiene que haber, de manera muy clara y específica, qué se espera que el estudiante haga. Porque recuerden que usted no va a estar ahí en ese momento explicándole. Entonces tiene que plasmar tal cual lo que el estudiante debe hacer. Recuérdense que nosotros en este momento tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que aprendan a autogestionar, porque no necesariamente saben cómo hacer su tarea por sí mismos de manera independiente. Entonces tengo que explicarle lo mejor posible. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Incluso cómo voy a evaluar. Eso no es un secreto, sino mira los criterios con los que te voy a evaluar. ¿Cómo lo vas a entregar? ¿Qué tiempo tienes para entregar? Todo eso debe tener una consigna en la modalidad asincrónica. Y recuerden que, como siempre, y es también un reto para muchos de ustedes, y vamos a ver en la unidad 5, ustedes van a aprender cómo en esta educación a distancia y con la modalidad virtual podemos evaluar de manera efectiva. Pero la evaluación, parte fundamental, o sea, es parte del proceso. Durante el desarrollo de toda clase, de todo proyecto, debe estar la evaluación siempre presente. Entonces, vamos a ver una pregunta también que ya la vimos, pero que quiero que al momento de planificar la tengan bien presente. Los recursos que complementarán la clase. O sea, tu clase se complementará con unos recursos. Bueno, nosotros tenemos incluso con Educando, con la página de Educando, con EduPlan, IQ, tenemos muchísimos recursos disponibles, pero hay que seleccionar, hay que buscar. Tenemos el internet, tenemos, las plataformas, las aplicaciones. Hay algunas que usted puede descargar, que no necesita internet y la puede tener en su celular. Hay muchas apps educativas buenísimas. La verdad que a veces nos abrumamos, pero seleccione la que responda a la intención pedagógica, a lo que yo quiero lograr, a lo que yo quiero que mis estudiantes logren, obviamente, a partir de las competencias e indicadores del diseño curricular para el nivel y grado con el que estás trabajando. Recordando que tenemos que siempre ajustar. No es lo mismo trabajar con un niño pequeño que necesita, cuáles son sus características, con un niño ya de primaria, de segundo ciclo de primaria o de secundaria. Es distinto. O sea que tenemos folletos también. Nuestros estudiantes pueden tener material, libros en la casa o audiolibros o podcasts, pero tenemos que seleccionarlo porque pueden haber muchos recursos o quizás no tengamos tantos recursos. Entonces, con lo que contamos, debemos pensar en cómo vamos a complementar nuestra clase virtual a distancia. Tenemos que pensar en esto al planificar. Muy importante. Vamos a hacer ahora una actividad. ¿Qué les parece? Yo los invito porque quiero que realmente nosotros reflexionemos sobre esto para hacer un mejor trabajo, el mejor trabajo posible. Vamos a hacer una actividad. Siempre que veamos el símbolo, invito a que busquen una hojita, respondamos a las preguntas que les planteo, porque de esta forma realmente vamos internalizando de qué se trata esto. Esto es solo una primera unidad de una capacitación completa, o sea que ustedes van a familiarizarse y van a estar mucho mejor preparados luego de abordar todas las unidades de este programa. Así que, primera pregunta, ¿listos? ¿Qué espero que logren mis estudiantes en este año escolar, pero también en este primer periodo? Vamos a seleccionar, yo hago este ejercicio con muchos docentes en centros educativos. Vamos a seleccionar esos indicadores. Ya hay un trabajo de una priorización de contenidos, priorización. Vamos a ver qué
priorizamos en este inicio de año escolar? Veamos esos indicadores de logro que se esperan para mi edad, para la edad de mis estudiantes, para el grado con el que trabajo. Entonces, lo primero, ¿qué van a hacer y lograr mis estudiantes? Para yo poder determinar luego si lo mejor es que sea sincrónico, o sea, encuentro, en el caso de que se pueda, porque ¿verdad? Tenemos que partir de lo que se pueda, o si va a ser asincrónico. Entonces, ¿qué espero que logren mis estudiantes? Si yo quiero que lo que logren es que puedan discutir, interactuar, que puedan plantear buenas preguntas, quizás definitivamente la modalidad que debo elegir es la sincrónica. Pero si lo que quiero es que preparen un material o diseñen un prototipo para resolver un problema, quizás puede ser asincrónico, ¿verdad? Lo pueden hacer fuera del aula. Pueden hacer una propuesta, pueden resolver algunos problemas matemáticos, vamos a hablar, bueno, un poquito más adelante sobre el aula invertida y vamos a ver un poco cómo también podemos utilizarla de una forma distinta como tenemos concebido, ¿verdad?, el proceso en el aula tradicional. Otra pregunta, ¿qué deseo hacer? ¿Qué deseo hacer? Deseo que mis estudiantes pues jueguen mientras aprenden. Deseo interactuar con mis estudiantes, explicarles algo, aclararles algo, porque veo que tienen algunas dudas. Entonces, de ahí también va a depender si nos vamos a lo sincrónico o a lo asincrónico. ¿Cómo puedo lograr que comprendan? Si un estudiante me necesita para comprender, en estos días escuché a un estudiante que dijo, es que yo necesito que esa profesora me explique mejor, me aclare. Entonces, en ese momento se necesita lograr un encuentro sincrónico, ya sea con un pequeño grupo o con ese estudiante o con el grupo completo. Entonces, tenemos que pensar en todo esto. ¿Cómo van a comprender? O sea, ¿cómo van a demostrar? ¿Y cómo van a enviar la evidencia de su aprendizaje? Porque esto también es muy importante, que nosotros pensemos al momento de elegir la modalidad, cómo el estudiante va a poner en evidencia, va a demostrar que ha aprendido, que ha logrado lo que nosotros esperamos que logren, pero también lo que ellos mismos puedan trazarse como sus metas de aprendizaje. En el caso, sobre todo, de los más grandes, que pueden autogestionar y que pueden manejar mejor y trazarse pues ese camino para lograr lo que se desea. Así que definitivamente que estas preguntas para determinar, bueno, ¿me voy por lo sincrónico o por lo asincrónico en este caso? Bueno, pues ahí tenemos que pensar en todo esto. O sea, ¿qué queremos lograr? ¿Con qué recursos cuento? Todo esto. Pero en la modalidad sincrónica, algunos puntos importantes. Necesitan un dispositivo y necesitan conexión a Internet. Tengamos esto presente porque si queremos que los estudiantes, ya sea por pequeños grupos o grupo completo, se conecten en tiempo real conmigo como docente, contigo como docente, pues tenemos que tener conexión a Internet. Entonces tenemos que investigar cuáles son las condiciones de mis estudiantes para lograr ese encuentro, esa interacción. Entonces, hay algo importante. En el encuentro sincrónico, en ese encuentro en tiempo real, que veo a mis estudiantes, que interactúo con ellos, no pierdo el contacto con mis estudiantes, que en este momento es un riesgo importante, porque nuestros estudiantes nos necesitan y necesitan a sus compañeros, necesitan socializar y de hecho por eso quisiéramos regresar a las aulas y cuando se pueda pues va a ser maravilloso porque muchos de nuestros estudiantes necesitan esa socialización, pero aprovechemos estas herramientas que tenemos. La tecnología nos facilita, es una aliada, como decíamos. Así que ayudémonos de esto para que puedan interactuar. Ojalá podamos lograrlo, pero necesitamos esto, necesitamos el Internet, necesitamos los dispositivos y así los estudiantes no pierden contacto con nosotros, contacto con los demás. Yo sé que por WhatsApp también se pueden hacer videollamadas y
Recordemos que en ese encuentro sincrónico, la duración debe ser menor que presencial, o sea, que en el encuentro presencial, porque hay muchos elementos, como mencionamos, que entran en juego, que distraen. Tenemos que estar pendientes de cómo manejar el encuentro sincrónico de una manera apropiada. Escuchemos y observemos a nuestros estudiantes, qué están haciendo, cómo responden, si están interesados, si debo cambiar un poquito, ¿verdad? Y moverme, si tengo que insertar una actividad distinta, dividirlos en pequeños grupos incluso. Así que todo eso definitivamente son aspectos a tomar en cuenta a la hora de pensar en esa actividad sincrónica. Cuando voy a diseñar una actividad que sea en modalidad sincrónica, ya venimos viendo qué aspectos tengo que tomar en cuenta. Otro punto importante es que tengo que tener una plataforma adecuada que funcione, a través de la cual se puedan conectar mis estudiantes y pueda yo también entrar y manejarla adecuadamente, porque si no la manejo de manera adecuada, pues eso puede interferir en ese encuentro con los estudiantes. Algo que me permite ese encuentro sincrónico es compartir una presentación, compartir diapositivas, algún material que yo tenga preparado o un video incluso, aunque muchas veces los videos se utilizan en lo asincrónico para que el estudiante lo vea y luego pueda venir al encuentro para discutir, para compartir. Tengo que decirles, en la modalidad virtual, modalidad a distancia, sobre todo en la modalidad virtual, podemos implementar metodologías activas. A veces pensamos como que no se pueden implementar muchas estrategias, pero sí se puede. Yo puedo implementar estudio de casos, todas las estrategias que plantea el diseño curricular, que ese aprendizaje basado en problemas, me permite también el aprendizaje colaborativo, puedo organizar debates y trabajar en pequeños grupos, los estudiantes pueden exponer, pueden preparar diferentes actividades, videos, sus propios videos, y puedo hacer cuestionarios en vivo. Hay algunas herramientas buenísimas, Kahoot, Mentimeter, los Google Form también, en los cuales los estudiantes pueden responder en tiempo real a las preguntas que le hacemos y de manera dinámica. O sea que hay muchas formas de dinamizar ese encuentro sincrónico, ese encuentro en tiempo real con mis estudiantes. Recordando que no es lo mismo que presencial, pero que podemos, ¿por qué no, verdad?, implementar todas estas estrategias y metodologías activas. Puedo también usar pizarras digitales si la tengo, y puedo compartir videos, o sea que imágenes, o sea que esto lo hace también más atractivo. Puedo motivar más a mi estudiante, preparando, siempre con esa intencionalidad clara, porque ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero que mi estudiante logre y haga? Y cómo lo voy a hacer y con qué recursos cuento, pues esto va a ser la diferencia. Ahora veamos lo asincrónico, o sea, qué aspectos y qué esas cositas importantes a tomar. También pues es diferente, porque no necesito necesariamente la conexión a internet. Con lo asincrónico, el estudiante, como les dije, trabaja de manera autónoma, de manera independiente, con una asignación, y ya hablábamos de la consigna, lo importante que es que quede bien claro para el estudiante qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en base a qué, cuáles criterios va a ser evaluado, en qué momento debe entregar, cómo debe entregarlo, y se necesita una plataforma adecuada también para esto. Pero no necesariamente se necesita, como en el caso de lo sincrónico, esa conexión a internet. Pero el estudiante, para realizar esa tarea de manera asincrónica, para realizarla, en este caso no necesitaría la ayuda. No quiere decir que yo como docente no esté presente, pero no necesitaría la ayuda mía en ese momento que está realizando su tarea, porque ya yo le voy a haber mandado esa consigna clara. Algunos otros puntos de la modalidad asincrónica, o sea, ¿qué tengo que tomar en cuenta?
es que puedo también usar videos, porque a través de esta plataforma yo puedo compartir videos, ya sea que encuentro en YouTube o en la web, o sea, videos que puedo crear yo mismo como docente, videos que aborden un tema específico que yo quiero que el estudiante observe desde su casa, en el hogar, y que pueda a partir de ahí pues realizar una que otra actividad que yo he diseñado para eso. Puedo incluso, porque hoy en día, señores, se pueden hacer muchísimas cosas interesantes. Con una presentación de PowerPoint, yo puedo agregarle mi voz a la presentación. O sea, yo puedo en la modalidad asincrónica enviar presentaciones que tengan también mi voz explicando, y eso hace una diferencia para el estudiante. Así que podemos crear entornos dinámicos en lo asincrónico para que el estudiante esté a su propio ritmo, porque eso es importante también, a su propio ritmo, con un tiempo determinado, pero en el momento que pueda, hacer las diferentes actividades, vivir las experiencias de aprendizaje, de crecimiento y para el desarrollo de las competencias. Así que puedo compartir documentos también. Hay herramientas que nos permiten que los estudiantes puedan colaborar en un solo documento. Esto es lo que se llama un documento compartido, como por ejemplo en Google Drive, y ahí ellos van construyendo juntos. O sea que hay muchas formas de que el estudiante desde su casa, puede interactuar, puede realizar lo que se le pide, sin la ayuda, sin la presencia mía como docente, pero sí es importante que tenga acceso, que el estudiante tenga acceso a nosotros. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, que sepa que cuenta conmigo como docente, que yo estoy ahí. De alguna manera puede acercarse, puede preguntarme y yo puedo retroalimentar el proceso y sobre todo darle oportunidad de mejorar y de aprender quizás hasta de sus errores que pueda cometer. Así que los estudiantes en esta modalidad asincrónica pueden entregar desde resúmenes, análisis, videos realizados por ellos mismos, proyectos, pueden crear sus propias presentaciones también con voz, cualquier cosa que pensemos que el estudiante tenga que hacer para lograr lo que queremos que logre, para desarrollar la competencia, para que realmente pueda evidenciar, como hablábamos, su aprendizaje. Pues a través de esa modalidad asincrónica lo podemos hacer. Así que en este proceso es fundamental que el docente, que tú como docente sepas que no es que tú te desligas y te olvidas y enviaste una tarea y el estudiante va a mandar y se va a sentir solo. No. Recuerden siempre mantener de alguna manera u otra la interacción. Aunque no estemos ahí, sí estamos. O sea, el estudiante sabe que cuenta con nosotros, que estamos dando seguimiento a su proceso, que estamos revisando y retroalimentando, acompañándolo para que vaya logrando desde donde está eso que tiene que lograr. Así que junto a ellos, vamos a ir viviendo un proceso que sea significativo, activo y dinámico. Algunos entornos que tenemos para alojar todo esto que venimos hablando, las asignaciones, los materiales, los recursos, pero también para entregar esas asignaciones o incluso hasta para socializar. Ya muchos de ustedes las conocen, la han utilizado incluso, la han oído mencionar. Tenemos a Zoom, que es muy conocida, el WhatsApp, que lo hemos utilizado mucho tanto para lo sincrónico como para lo asincrónico. Está Moodle, que también van a aprender en la unidad 2, como les he dicho, para manejar esta plataforma y utilizarla de manera adecuada. Está Google Classroom, hay otras como Google Sites, Microsoft Teams, que también van a aprender a utilizar. Estos son algunos entornos. Igual tenemos las redes sociales a través de las cuales se pueden hacer actividades asincrónicas sobre todo, pero que podemos utilizar teniendo mucho cuidado, con cuidado de
con la edad de nuestros estudiantes. Tenemos que tener mucho cuidado porque son entornos que siempre tenemos que velar porque los entornos que utilicemos sean seguros, o sea, sean protegidos. Y tenemos que velar por la seguridad de nuestros niños y niñas, sobre todo con los más pequeñitos. Mucho cuidado con el uso de algunos entornos, familiaricémonos primero y también nosotros como docentes pues tendremos un rol en ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias a conocer los entornos, a las plataformas, los recursos, las herramientas y a utilizarlos de manera adecuada. Como les dije, hay algunos que se pueden incluso descargar y utilizar sin la necesidad de conexión a internet, porque esto es algo importante a tomar en cuenta. Igual, como les dije, hay otros recursos que con la educación a distancia podemos utilizar, los folletos, los materiales, los libros. Vamos a hacer una actividad, recuerden el icono para invitarlos a ustedes a hacer una última actividad en este tema, antes de pasar al siguiente tema. Este ejercicio que ven aquí en pantalla es muy importante porque nos va a ayudar como a plasmar todo lo que venimos hablando. O sea, venimos viendo qué tomar en cuenta al momento de yo decidir si lo que voy a realizar va a ser en la modalidad sincrónica o si va a ser en la modalidad asincrónica. Entonces, primer punto, bueno, pues mi tema, mi unidad que voy a estar trabajando y voy a ir completando este cuadro. Para ir, a partir de ahí, selecciono, digo, bueno, las competencias que va a desarrollar mi estudiante, mi grupo y cada uno de mis estudiantes a partir de lo que plantea el diseño curricular para mi grado, para mi nivel y priorizando. Sabemos que se está haciendo, ¿verdad?, ese trabajo para priorizar. Entonces, vamos seleccionando esas competencias, los indicadores de logro, qué va a hacer el estudiante, qué se espera que logre el estudiante, ese es mi punto de partida, y a partir de lo que el estudiante tiene que hacer, pues entonces yo diseño la experiencia, pero tiene que ser coherente y tiene que tener una secuencia lógica también. Ir de lo más concreto, de lo más simple a lo abstracto, poco a poco, a lo más complejo. Entonces, también tengo que pensar en esos contenidos. Entonces, voy planteando en esta tabla mi tema unidad, las competencias que va a desarrollar el estudiante, esos indicadores de logro, los contenidos y a partir de ahí digo, ¿cuál modalidad voy a utilizar? Tomando en cuenta todo lo que hemos visto, la realidad de mis estudiantes, sus características, sus necesidades, pero también los recursos con los que cuento, si realmente la actividad amerita que yo esté ahí en un contacto directo en tiempo real o si el estudiante lo puede realizar por sí solo de manera autónoma. Todo esto, bueno, ya lo vimos, todos estos aspectos importantes al momento de yo decir esto lo voy a hacer en modalidad sincrónica o en modalidad asincrónica. Y pensar entonces otra columna, cómo se va a desarrollar la actividad. Recuerden, inicio, desarrollo, cierre, la consigna, muy importante ya para ir cerrando este primer tema, y los recursos de apoyo. Hay muchísimas aplicaciones y herramientas, pero no es cantidad, sino calidad. Que lo que yo utilice sea con intención, apoye y apunte al aprendizaje del estudiante. Y cuáles son esas actividades que va a realizar el estudiante para evidenciar, para que se pruebe su aprendizaje. Cuáles son, cómo va a realizar algún proyecto, algún trabajo, cómo lo va a subir, cómo lo va a entregar. Muy importante cuáles son esas actividades a través de la cual el estudiante va a poner en evidencia su aprendizaje. Ya pasamos al tema 2 en esta unidad 1. El tema 2 de personalización y diferenciación. Pero vamos a comenzar con el caso de Juan y el caso también de Ana. ¿Quién es Juan? Pues Juan es un estudiante que vive con sus padres. Su mamá se queda en casa, o sea que Juan
tiene la presencia de su mamá en la casa y lo ayuda con lo que necesite. O sea que Juan cuenta con esa presencia de un adulto. Cuenta con un dispositivo. En el caso de Juan, tiene su dispositivo, tiene acceso a internet y maneja ciertas herramientas tecnológicas, pero no ha utilizado la plataforma que ha decidido usar el centro educativo. O sea que maneja las herramientas, pero no necesariamente tiene dominio de la plataforma elegida. A Juan le gustan los deportes y disfruta muchísimo aprender. Es un niño, un joven un estudiante que quiere aprender y que está motivado. Hay estudiantes así, ¿verdad? Tenemos todos estudiantes en nuestros grupos que están motivados, que no necesitan mucho empuje, ¿verdad? Es responsable, Juan es responsable y siempre hace un esfuerzo por cumplir con sus asignaciones, con sus tareas. Este es Juan, ya saben. Ahora vamos a ver el caso de Ana, que está en el mismo grupo, es compañera de Juan, es una de nuestros estudiantes, pero Ana tiene 2 hermanos. En el caso de Ana, ambos padres trabajan. O sea que estamos hablando de que en la casa hay 3 hijos y ambos padres trabajan y cuentan solamente con un dispositivo, o sea, con un dispositivo para todos y con conexión limitada a internet. Vamos a ir viendo estos 2 casos, que como esos pueden haber muchísimos otros casos con otras realidades, con otras situaciones. En el caso de Ana, Ana no domina las herramientas ni las plataformas tecnológicas, o sea, tiene un dominio muy, muy limitado y disfruta pintar. Es curiosa y muy activa. Ana es curiosa y activa. Entonces tenemos a Juan y Ana en un mismo grupo y ahora yo les lanzo la pregunta. Vamos a ver si ustedes podrán responder a esta pregunta. Tenemos a Juan y Ana y y a Pedro y a Marcos y cada uno con su realidad, pero aquí solamente vamos a ver estos 2 casos. La pregunta es, ¿están listos? ¿Qué puedes hacer tú como docente? ¿Qué está en tus manos? ¿Qué puedes hacer para lograr que ambos, tanto Juan como Ana, continúen su proceso de aprendizaje? ¿Qué podemos hacer? Los dejo con esa pregunta y me imagino que muchas cosas les están pasando por la cabeza. Lo primero es nunca decir no se puede, porque quizás vemos un caso como el de Juan y decimos, con Juan yo voy nítido. Podemos hacer los encuentros sincrónicos porque tiene acceso a internet, tiene los dispositivos, tiene un apoyo de su mamá, de su familia. En el caso de Ana, pues ya es una situación distinta. Y yo sé que los docentes somos muy creativos y buscamos la vuelta y buscamos las vías para llegar a nuestros niños, a nuestros jóvenes de la mejor manera posible. Y de eso se trata. Cuando hablamos de personalizar y diferenciar la enseñanza, incluso pueden buscar información sobre esto. Hay un artículo muy bueno del autor, muy conocido, César Coll, sobre precisamente la personalización y la diferenciación de la enseñanza. Entonces, realmente el entorno digital, o sea, todo esto de la educación virtual, nos facilita incluso personalizar, porque recuerden que en el aula estamos como acostumbrados, vamos a decir así, a hacer un poco como lo mismo, de la misma manera, esperando lo mismo del grupo de estudiantes que se encuentra ahí. A veces obviamente hacemos trabajo en grupo y cada grupo, pero generalmente están todos los estudiantes realizando la misma tarea, la misma actividad, de la misma forma, al mismo tiempo, pero lamentablemente sabemos que aunque estén haciendo lo mismo, dentro del aula tenemos una gran diversidad, algunos estudiantes ya dominan lo que estamos abordando, otros quizás no tanto, hay algunos que quizás necesitan más apoyo y así, nosotros como docentes sabemos que, y mientras más pequeñitos, pues obviamente necesitarán también pues que nosotros identifiquemos esas necesidades y ya más grandes, ¿verdad? Los de secundaria tienen otras situaciones que se presentan y otras necesidades también. Así que
¿En qué consiste personalizar y diferenciar? Vemos a Juan, vemos a Ana, vemos a cada estudiante y a veces decimos, wow, pero es muy difícil yo poder responder a cada uno. Pero veamos algunas estrategias, algunas orientaciones. Lo primero es que la enseñanza diferenciada consiste en respetar el ritmo y camino de cada estudiante. Lo primero que yo como docente tengo que hacer es respetar el ritmo y el camino de cada estudiante. Y de hecho, cuando se habla de educación virtual y de educación a distancia, pues siempre nos referimos a que el estudiante va a su ritmo. Claro, pero eso no quiere decir ve a tu ritmo y haz. No, el docente va guiando, va orientando, traza unas pautas y va retroalimentando al estudiante en su proceso. Pero ahí podemos llegarle a los estudiantes a través de diferentes vías, de diferentes formas. Y es interesante porque cada uno va a estar desde su casa realizando la actividad, logrando lo que tiene que lograr, pero de diferentes formas, no como en el aula, que cada uno está haciendo como lo mismo de la misma manera. Así que respetar el ritmo y el camino de cada estudiante en su proceso. Pero hay algo interesante, retándolo de manera apropiada, no frustrándolo, sino retando al estudiante. Si yo como docente observo, yo como docente veo dónde está ese estudiante, qué necesita, qué apoyo, entonces voy retándolo de manera apropiada. Entonces, algo interesante, algo importante, diversificar las oportunidades, las experiencias, los recursos. ¿A qué me refiero con diversificar? La variedad, la mayor cantidad de experiencias, de oportunidades y de recursos. O sea, no limitarme a un solo recurso, a un solo tipo de experiencia o a una sola oportunidad. No, dar oportunidad sabiendo que tengo una variedad de estudiantes. Entonces, a algunos les llegaré por una vía y a otros por otra. Así que definitivamente tenemos que responder a sus necesidades e intereses. Eso suena muy fácil, pero es un reto y tenemos que estar siempre ahí. Yo una vez le pregunté a un grupo de maestros, ¿cuáles son los intereses de cada uno de tus estudiantes? Escribe los nombres y pon al lado sus intereses. No es tan fácil, pero es nuestro deber y es un compromiso el poder conocer a nuestros estudiantes para que puedan llegar y puedan conectar y puedan motivarse de la mejor manera, sabiendo que cada uno es único, que cada estudiante es único y distinto. Y el estudiante da sentido personal. Me encantó eso de este autor, que plantea que cuando hablamos de personalización también tenemos que pensar que el estudiante dé sentido personal. Lo que para mí significa algo, o sea, si el docente presenta un contenido, si realiza una actividad, para cada estudiante va a tener un significado diferente. Yo siempre me pregunto eso, o sea, me sucede algo y a ti te sucede lo mismo, pero tú lo interpretaste, lo percibiste de una manera totalmente diferente a mí. Pues así cada estudiante percibe, responde, entiende la experiencia de una manera distinta y única. Así que da un sentido personal. Personal es un sentido único, mío, propio, a partir de lo que yo vivo, a partir de mi experiencia. Y eso es importante, escuchar a nuestros estudiantes y dar esa oportunidad para que hagan suyo el aprendizaje. Y otro punto, hablando de personalización y diferenciación, es que nos toca ajustar, hacer ajustes a nuestra acción educativa. Vamos a tener que ir viendo, espérate, tengo este estudiante que no conectó, que hay estudiantes incluso que con la virtualidad han florecido, se podría decir, y que les ha gustado. Hay otros estudiantes para los cuales es un reto. Hay estudiantes, incluso los más pequeñitos, que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de no forzar, sino de ver cuáles son las vías para lograrlo. Tenemos que respetar eso e ir buscando la vuelta. Espérate, voy a hacer ajustes, vamos a ver cómo voy retando al estudiante de manera apropiada, pero también respetando su propio ritmo, sus características, sus necesidades
y sus intereses. Esto es fundamental. ¿Y cómo lo hago? Bueno, aquí algunas orientaciones para ustedes, maestros y maestras. Algunas orientaciones. Lo primero, número 1, anoten, conocer la situación de cada uno de mis estudiantes. Si no conozco a mis estudiantes, voy a diseñar algo, una experiencia de aprendizaje, voy a implementar una metodología, voy a traer un recurso, pero si no conozco la situación de mi estudiante, puede ser que no tenga el efecto, no logremos los resultados deseados. Así que punto 1. Punto 2, tienes que ver cuáles son las necesidades, partir de esas necesidades, no partir de lo que yo creo o me gusta, sino de las necesidades e intereses de mis estudiantes, que son diferentes a los estudiantes de otro docente. Esos son los míos, los que tengo aquí. 3, proponer actividades que integren múltiples modalidades. Tenemos estudiantes más auditivos. ¿Quién de ustedes, piensen, aprende con música, aprende de una forma, vamos a decir, escuchando? Hay otros que son más visuales y así pues tenemos estilos, tenemos preferencias. O sea que si yo incorporo, y la verdad es que la virtualidad también me facilita esto, por eso les hablaba de las presentaciones con voz, de grabaciones, de video. Nunca va a ser lo mismo para un estudiante, sobre todo pequeño, que vea un video de otra persona a que vea un video tuyo como docente, que conecte contigo. Así que va a ser importante que nosotros utilicemos distintas modalidades para llegar a nuestros estudiantes. O sea, el audio, imágenes. Hay estudiantes que el otro día vi yo una clase y una docente empezó leyendo y los estudiantes como que tengo que integrar las imágenes, el audio, lo audiovisual para poder responder a esa diversidad. 4, muy importante, opciones. Tengo que ofrecer opciones a mis estudiantes que posibiliten expresar los conocimientos, que posibiliten evidenciar las competencias en diversos formatos, de distintas formas. A lo mejor a mí me gusta, puedo demostrar mi conocimiento a través de una dramatización, pero otro estudiante puede demostrar su conocimiento a través de un ensayo o puede demostrar su conocimiento creando algo, construyendo algo, o puede diseñar o proponer una situación, una solución. Hay diferentes formas de hacerlo. Pensemos en eso. ¿Cómo nuestro estudiante va a evidenciar su aprendizaje? Puede ser en distintos formatos, dependiendo de sus intereses, y va a ser mucho más significativo, porque si a mí me gusta cantar y a través de mi canto puedo evidenciar un conocimiento, un aprendizaje, pues mucho mejor, más divertido, más dinámico, pero sobre todo estoy conectando, estoy respondiendo a esos intereses y a esas necesidades. Y 5, por último, muy importante también, facilitar espacios de interacción que promuevan la motivación. Siempre pensemos cómo estamos enganchando a ese estudiante, que ningún estudiante se quede fuera, que no importa su condición, su situación, que ninguno se quede fuera, que busquemos la vía. Yo sé que lo hacemos, pero invito a trabajar en colaboración para que identifiquemos eso, porque no existe una forma única. Yo tenía una maestra que la recuerdo con muchísimo cariño, de hecho, una de mis mejores maestras. Todos tenemos ese maestro que tocó nuestras vidas, y decía, llegamos a un mismo lugar a través de diferentes vías o caminos. No existe una única forma en la que el estudiante puede participar, que sea óptima para todos. No, puede ser óptima para ti, óptima para mí es otra forma de participar, y hay que respetar la individualidad, la forma en la que cada estudiante participa. O sea que respetando. Yo, una docente, esto es una anécdota, tenía una estudiante que se mantenía como aislada, no participaba, no compartía, era una niña pequeña. Y cuando le dieron una aplicación, un juego que era educativo, esa niña conectó. Entonces
la docente se quedó como, wow, o sea, logré a través de este juego de interactivo, de esta aplicación, de este software, que la niña conectara, se motivara, se entusiasmara. Y así vamos descubriendo muchas veces, wow, este estudiante enganchó con esto que traje, con este video, con esta imagen, con este caso, con esta situación que planteamos, con este problema que tenemos que resolver. Porque de ahí también viene qué realmente queremos que logren nuestros estudiantes, que sean pasivos, no, que estén activos en su proceso, que planteen soluciones, que colaboren con otros, todas estas competencias que sabemos que se necesitan para la vida. Entonces, pasemos al siguiente tema. En este tema abordaremos el rol del alumno, el rol tuyo como docente y el rol de también el equipo de gestión, el director, la directora. Pero me gusta más hablar de equipo de gestión porque tenemos otros miembros que son muy importantes. La gestión del centro educativo pues también cumple un rol fundamental en todo esto de la educación a distancia, en toda esta modalidad siempre. Pero, ¿qué roles cumplimos ante este nuevo escenario? Bueno, el estudiante. Ya venimos abordando, y ustedes lo saben, que hablar de educación a distancia, hablar de educación virtual, implica hablar de autogestión del aprendizaje por parte de nuestros estudiantes, de mayor autonomía. Tenemos que pensar qué sí puede y sabe hacer el estudiante por sí mismo, y lo que pueda y sepa hacer por sí mismo, pues entonces muchas veces lo pensamos en lo asincrónico, para ser realizado sin nuestra presencia, sin nuestra ayuda. Pero ¿qué puede hacer el estudiante, pero que necesita nuestro apoyo, necesita nuestra retroalimentación, nuestro seguimiento o el de un adulto? Porque también nosotros tenemos que pensar en esos padres, sobre todo con los más pequeños, con los de nivel inicial, primer ciclo de primaria, esa presencia de los padres, quienes también van a necesitar el apoyo nuestro para orientarlos, guiarlos, incluso enseñarles a usar plataformas, recursos. Vimos algunos entornos que podemos utilizar, pero en la unidad 2 pues van a seguir profundizando. Entonces, autogestión del aprendizaje. Pero hay algo importante, el estudiante tiene que asumir un mayor compromiso, pero yo tengo que ayudarlo. Esto no se da por obra y arte de magia, no. Yo tengo que ayudar al estudiante a asumir un compromiso mayor con su propio aprendizaje, con su propio proceso. Obviamente los más grandecitos. Recordemos que los pequeños van a necesitar otro tipo de apoyo, material concreto, actividades que puedan realizar en su hogar, continuar ese proceso de exploración, de descubrimiento, fomentando su curiosidad y sobre todo las experiencias y el contacto y la interacción. Eso va a ser fundamental en el caso de los pequeñitos. Pero pensemos que este compromiso que debe asumir el estudiante con su propio proceso, con el desarrollo de las competencias, va a estar guiado por mí como docente, acompañado por mí, pero también tengo que enseñarle cómo se hace esto. Mira, te toca hacer esto, organizarte de esta manera, espero esto de ti, tienes que hacer esto en tal periodo de tiempo. O sea, las pautas se las damos nosotros al estudiante. No podemos pensar que va a desarrollar hábitos de la noche a la mañana, hábitos distintos. Recuérdense que estamos acostumbrados a la presencialidad, a estar en el aula, a estar ahí sentados con el docente, a interactuar, a preguntar en el momento. Si de repente estoy realizando una actividad en la modalidad asincrónica, pues no voy a tener al docente ahí instantáneamente para responderme. Voy a tener que buscar otras vías, buscar ayuda. Y eso tenemos que hablarlo, hay que conversar con los estudiantes, porque ese rol del estudiante es distinto, es más autónomo, más asume un rol más protagónico, es el centro de este proceso. Así que pensemos en ese estudiante como, ¿verdad?, el protagonista verdadero de su aprendizaje.
asume también que tenemos que tenerlo pendiente, responsabilidad por el manejo del tiempo. Y ustedes dirán, pero sí, nosotros no estamos en un horario, no vamos a estar cuando entramos en la educación virtual, en la educación a distancia, en ese horario al que estamos acostumbrados, el horario de la escuela. En el caso de la jornada escolar extendida hasta la tarde, pero no contamos con ese horario y esa rutina y ese cambio normal, ¿verdad? Sino que el tiempo se maneja diferente. El estudiante va a tener encuentros sincrónicos, en el caso de que sea posible, contigo como docente, pero va a tener que manejar su tiempo y ser responsable de utilizarlo de manera adecuada para realizar las tareas en el tiempo que se espera, de la manera que se espera. Va a tener que regularse y organizarse. Y esto es un reto, tenemos que estar bien pendientes de darles herramientas, de darles pautas para que puedan distribuir, administrar, manejar su tiempo de la mejor manera, tomar buenas decisiones, porque recuérdense que están, ¿verdad? En muchos casos, trabajando por sí solos. Así que debe cumplir con la puntualidad esperada el estudiante. El estudiante debe ser puntual en las entregas, debe ser puntual. Nosotros estamos, recuérdense, formando ciudadanos. Nosotros tenemos que promover la responsabilidad, la puntualidad. Entonces debe ser puntual. Si hay un encuentro, debe estar en el encuentro, a menos que tenga alguna dificultad, pues ahí le damos el apoyo que se necesite. Es autónomo, como lo hemos dicho, y debe solicitar ayuda cuando la necesite. Denle esa seguridad a sus estudiantes de que parte importante del rol del estudiante es que pida ayuda cuando la necesite, porque no podemos soltarlos, dejarlos solos, que se sientan abandonados en este proceso. Y como sabemos, esto no sustituye la presencialidad, pero es una vía por la cual podemos lograr que ningún estudiante se quede fuera, que todo estudiante siga con este proceso. Así que acompañémoslos sabiendo que su rol es protagónico. Ahora vamos a ver el rol tuyo como docente, de todos los docentes, los maestros. La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación, ISTE, plantea algunos estándares para los docentes con este tema de la tecnología. El docente es un aprendiz, estamos constantemente buscando nuevas herramientas, aprendiendo nuevas metodologías. Tenemos que estar constantemente aprendiendo. Qué interesante esto, ¿verdad? Vernos a nosotros y ahora estamos aprendiendo, ¿verdad? Y abriéndonos y buscando y probando y equivocándonos, ¿por qué no? Y saliendo adelante, ¿verdad? Con todos estos desafíos. Es un líder, el docente es un líder, otro estándar que plantea esta Sociedad Internacional de Tecnología en Educación. Es un líder, nosotros somos líderes que movilizamos, que promovemos la colaboración, somos ciudadanos, tenemos un compromiso, ¿verdad? Con nuestra sociedad, pero también somos colaboradores. Colaboramos con otros, colaboramos con nuestros estudiantes también, para buscar herramientas, para buscar la vía, para buscar la respuesta. Si no la tenemos, vamos a buscar otra forma. Somos diseñadores de experiencias de aprendizaje significativas, somos facilitadores y analistas, porque estamos evaluando constantemente y a partir de los resultados, pues vamos ajustando, como decíamos, ajustando nuestras estrategias, ajustando nuestra forma de intervenir. Así que todo esto, pero ahora vamos a ver otros roles del docente. Tenemos el caso, si yo les presento el caso de una maestra que se detiene, que toma su tiempo para conocer a cada estudiante, para diseñar y pensar qué recursos de manera intencional va a utilizar, pues definitivamente que esa maestra va a ver mejores resultados. Va a entender que por una vía, por otra, va a ser posible, va a hacer todo lo que esté a su alcance. Así que veamos ese caso de esa maestra como
el ejemplo a seguir, que colabora con sus colegas también para buscar soluciones. Recuerden lo que dijimos al inicio de esta unidad, que estamos construyendo soluciones a medida que vamos intentando, que vamos probando y que vamos también equivocándonos sin frustrarnos, sino deteniéndonos, analizando, ajustando. Así que el rol del docente es realmente, ustedes lo saben, fundamental, importante, necesario. No perdamos ese rol de líder, de colaborador, de motivador para que nuestros estudiantes aprendan. Vamos a ver el rol del director, directora. El rol del docente, tuyo como docente, de todo docente, en esta modalidad, en estos entornos, sigue siendo, ¿verdad? Sigue teniendo una importancia y un valor para el alumno, incluso para las familias, para la comunidad. En este entorno, nosotros somos tutores, nosotros tenemos que ayudar a nuestros estudiantes incluso a utilizar sus dispositivos. Nosotros tenemos que orientar con el uso de herramientas y los recursos con los que cuenta. Tenemos el rol importante, el papel importante de establecer canales de comunicación. Como yo decía y hemos dicho a lo largo de esta unidad, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar disponibles para nuestros estudiantes, establecer esos canales de comunicación, buscar la vía para que nuestros estudiantes, sus familias puedan comunicarse con nosotros de la manera adecuada cuando lo necesiten. Que nosotros podamos también, otro punto importante en nuestra función como docentes es la de evaluar constantemente y retroalimentar, que ya lo hemos dicho, pero aquí es importante recalcarlo. Así que organizamos los contenidos, somos los que diseñamos las experiencias de aprendizaje, ya hablamos de la planificación y su importancia, de las consignas, de preparar todo lo que tenemos a mano para lograr los resultados que queremos. Así que siempre a partir de nuestro diseño curricular, a partir de lo que tenemos a mano, todo lo que son las orientaciones del Ministerio de Educación para hacer un trabajo coherente que busque que podamos seguir mejorando constantemente. Yo creo que eso es muy, muy necesario en estos momentos, esa actitud de mejora continua, esa disposición, esa disponibilidad. Nosotros somos mediadores, vamos a ser mediadores, colaboradores. Vamos a ver ahora el rol del director, del equipo de gestión, porque el director no está solo. Y sabemos que la gestión de un centro hace la gran diferencia, hace una gran diferencia. Contar con esa gestión efectiva, con esa gestión apropiada, pertinente, comprometida, va a influir positivamente en los resultados, en el proceso, en el desarrollo de las clases, en las interacciones, en la respuesta incluso de nuestras familias, de la comunidad, cómo apoya, cómo se integra. El director junto al equipo de gestión, junto al coordinador, debe ser un líder educativo. Busquen sobre eso, un líder educativo. Aquí no se trata de ser un héroe, aquí se trata de realmente dar espacio para que todos contribuyan, todos colaboren, para buscar soluciones con metas claras, con un camino, que se trace un camino para el equipo, para todos los actores. Sabemos que el director o la directora, el equipo de gestión, influyen definitivamente en todo lo que sucede en un centro educativo y
tienen un impacto en lo que en los resultados que vamos a obtener. La gestión, ¿cuál es ese rol que cumple la gestión, el equipo, el director, la directora? Pues comencemos planteando que debe ser un líder educativo. No necesitamos héroes ni heroínas, sino realmente líderes educativos que promuevan la participación, la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa. Deben promover la búsqueda de soluciones con metas claras para guiar y orientar hacia un fin determinado. Es el equipo de gestión quien da apoyo, otro rol importantísimo del director, la directora, del coordinador, del orientador. Debe dar apoyo, pero no solo apoyo con los dispositivos, con los recursos, con las herramientas ante este nuevo escenario, la educación a distancia, virtual, sino también apoyo socioemocional, los apoyos en todo el sentido de la palabra, porque surgirán no solamente preguntas, inquietudes, sino que enfrentaremos situaciones difíciles, enfrentaremos también, ¿verdad?, muchos retos, desafíos como venimos planteando. Pues ese equipo de gestión va a dar ese apoyo, va a gestionar también los recursos con los que contamos de manera efectiva, de manera eficiente, sacándole el mejor provecho. Y va a formar continuamente, porque no es una capacitación, es una formación continua, porque estamos aprendiendo, se aprende durante toda la vida, no paramos de aprender. Nunca hemos llegado completamente, siempre estamos, ¿verdad?, creciendo, aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades y ahora más que nunca. Pues el equipo de gestión debe asegurar esa formación continua a partir de las necesidades de los miembros de la comunidad. Debe también establecer canales de comunicación con la comunidad, con las familias. Y muy importante, el acompañamiento pedagógico. Eso es otro rol que no puede fallar. El acompañamiento a los docentes, a ustedes. El equipo de gestión debe siempre asegurar que estén acompañados, que les den seguimiento, que puedan, incluso en este entorno virtual, estos entornos virtuales, que puedan recibir la retroalimentación, que puedan ser evaluados, pero sobre todo más que evaluados, que podamos promover esa reflexión sobre lo que va sucediendo, sobre qué obstáculos, ¿verdad?, encontramos, cómo podemos buscar soluciones. Así que definitivamente que el equipo de gestión, el director, la directora, siempre velando por la calidad educativa. Recuerden, esa balanza no es tanto cantidad, sino, ¿verdad?, siempre asegurar la calidad y que velen porque todos los miembros, incluyendo las familias, los estudiantes, estén bien, estén sanos, puedan desarrollar su máximo potencial. Así que invito a directores, coordinadores, a todos los miembros del equipo de gestión a asumir ese liderazgo educativo, a promover la colaboración, hoy más que nunca, apoyarnos mutuamente con un fin común. Aquí no estamos en bandos, uno por un lado, otro por el otro, estamos todos velando, trabajando por lo mismo, por el bienestar, por el desarrollo, por el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿verdad que sí? Así que definitivamente ese equipo de gestión tiene mucho que hacer, tiene una gran responsabilidad en estos momentos sobre todo. Así que ahora vamos a pasar a el tema del aula invertida. Y ustedes dirán, ¿invertir el aula? ¿Cómo? Aquellos que no han escuchado o que no conocen, porque me imagino que algunos de ustedes ya lo han oído mencionar o incluso hasta lo han implementado. ¿En qué consiste esto de invertir el aula? Pues esto surgió como una respuesta, como para romper con el esquema tradicional del aula. Surgió para darle oportunidad para que los estudiantes que se quedaban en casa no perdieran la clase. Es un poco lo que tenemos ahora, que no queremos que ningún estudiante se quede fuera, que ningún estudiante pierda la oportunidad de aprender, de participar, de ser parte de su proceso. Pues así esto surge, y de hecho con excelentes resultados,
incluso con aumento, una mejora en la calificación de estudiantes, el aula invertida. Bueno, en la clase tradicional, que es un poco con lo que quieres romper el aula invertida, en la clase tradicional el docente primero explica, presenta el material, ¿verdad que sí? Si pensamos en cómo nosotros aprendimos o cómo nosotros enseñamos, generalmente es así. El docente presenta, explica, modela también, y luego, eso es en la clase, y luego el estudiante tiene una tarea o una asignación. Pues con la clase invertida es diferente totalmente, porque lo que se busca es que el estudiante primero, antes de la clase, oigan, ya no estamos pensando solo en la clase, sino que el docente planifíquese antes de la clase. ¿Qué va a hacer el estudiante antes de llegar a la clase? Pues hay un material, hay unos recursos que prepara el docente para que el estudiante se familiarice, conozca, pueda aprender primero en su casa y luego va al aula o al encuentro, en este caso sincrónico, para compartir lo aprendido, para aclarar dudas, para interactuar con otros, para construir a partir de lo que ha visto, de lo que ha explorado. Entonces, definitivamente que la clase invertida aumenta la interacción, pero la interacción en ese momento, ya cuando el estudiante ha realizado por sí solo una actividad, ha tenido una experiencia, ha estado en contacto con un material, con un recurso previamente preparado y con intencionalidad pedagógica por parte del maestro, del docente. Entonces, el estudiante ya en el encuentro puede aprender, bueno, antes del encuentro, aprende de manera individual, a su ritmo. Pero cuando se encuentra con el grupo, pues colaboran, interactúan, es mucho más dinámico. Ya no es solo esperar la presentación del maestro, sino que ya hay un paso previo. Y cuando se encuentran, ahí viene la retroalimentación también, un punto importante. La evaluación, la retroalimentación y el aclarar dudas. Para conocer más sobre el aula o la clase invertida, les he traído un video que espero que puedan verlo, es muy sencillo. ¿Qué es la clase invertida? La clase invertida o Flipped Classroom es un modelo de trabajo en el que por medio del uso de las tecnologías se invierten los papeles de una clase tradicional dentro del aula. Se le llama clase invertida porque el paradigma salón de clases tarea se ve totalmente cambiado. Lo que usualmente es la clase o la exposición del maestro se cambia por una serie de materiales en línea, que pueden ser videos, infografías, lecturas, etc., que el alumno puede observar cuantas veces sea necesario para revisar el contenido teórico e incluso de procedimientos. La tarea o práctica se cambia entonces al tiempo de clase, de manera que el profesor puede estar presente y modelar la aplicación del conocimiento. De esta manera, se pueden favorecer también otro tipo de metodologías, como el trabajo por proyectos o el aprendizaje colaborativo, ya que el tiempo que usualmente lleva a explicar la teoría en clase, ahora se puede utilizar para diferentes actividades más vivenciales. ¿Cómo puedo invertir mi clase? Número 1. Cambiar la visión del papel del maestro. Lo primero que tenemos que hacer para utilizar este modelo es realizar un cambio de paradigma de lo que conocemos como el papel del maestro, ya que vamos a pasar de ser expositores a ser facilitadores y modeladores del aprendizaje de nuestros alumnos. Número 2. Buscar el material. Existen millones de videos en internet que pueden servirnos para nuestras clases. Incluso podemos encontrar ya varias plataformas gratuitas hechas específicamente para invertir nuestro salón de clase, como por ejemplo Khan Academy. Número 3. Elaborar el material. Si no encontramos un material en la red que nos convence, siempre podemos recurrir a producir nuestro propio material. Podemos escanear lecturas, elaborar fichas de trabajo, crear un infograma o editar nuestros propios videos. Existen varias herramientas que nos pueden ayudar a hacer estos materiales, aunque no seamos profesionales. Esta que estoy utilizando para este video es un buen ejemplo. Y los invito a seguir buscando información para probar con esta metodología, con esta forma distinta que rompe con lo tradicional. Aquí les traje también una imagen. Vamos a ver los 3 pasos. En la casa,
muy diferente. Lo que sucede antes del encuentro o de la clase con el docente en la casa, el estudiante estudia, el estudiante se prepara para participar con un material que ya tiene previamente, que le ha facilitado el docente. Luego, en la clase, los estudiantes participan, traen sus dudas, sus inquietudes, refuerzan también y reciben retroalimentación. Y luego, después de clase, que lo que sucedía era la tarea generalmente en el modelo tradicional, pues ahora los estudiantes evalúan su comprensión, o sea que verifican su comprensión de lo que han estado abordando, de lo que han estado aprendiendo y extienden su aprendizaje. O sea, vamos a ver cómo podemos seguir un poco más allá. O sea que si ya aprendí sobre algo específico, pues vamos a ver qué más podemos seguir explorando, investigando, indagando, aplicando. Y traje otra gráfica que me ha gustado mucho porque explica, como en el modelo tradicional, lo que sucede durante la clase. Claro, antes de la clase no necesariamente suceden muchas cosas, sino que durante la clase el docente instruye, el docente explica, el docente presenta, como decíamos. El alumno, ¿verdad?, aprende, el estudiante aprende. Y luego, o sea, después de la clase, pues el estudiante asimila los conceptos con las tareas. Pues en la clase invertida vamos a ver qué sucede antes de la clase. Ya ustedes saben lo que sucede, que el alumno adquiere los conocimientos, se expone a la información, a los recursos, explora, investiga, lee o mira un video o ve un material. Y durante la clase, o sea que es un poco lo que sucedía después de la clase, se pasa a antes de la clase, y durante la clase pues ahí se comparte, se interactúa, se refuerzan los conocimientos. Así que definitivamente que es un modelo interesante que ha tenido muy buenos resultados. Los invito a seguir explorando. Vamos a ver los pasos para implementar la clase invertida. Un primer paso es que el docente, tú como docente, seleccionas o elaboras, puedes buscar y seleccionar o puedes elaborar un material, un recurso, lo que vas a enviar a los estudiantes para que ellos lo exploren, se familiaricen, lo lean, lo vean. Y luego se elige el medio o plataforma a través de la cual ese material, ese recurso, va a ser enviado a los estudiantes. Eso es importante, a través de qué medio se lo vamos a enviar. Y es importante elaborar como un tipo de cuestionario, preguntas, que se pueden utilizar herramientas que tenemos disponibles, como los formularios de Google Form o Kahoot o Mentimeter, que son maravillosos porque son preguntas de forma dinámica que el estudiante va respondiendo en tiempo real y el docente va viendo sus respuestas. Es como un juego, en forma de juego. Y ahí podemos ir verificando el nivel de comprensión, el nivel de dominio. Este tipo de herramientas son buenísimas. Ustedes van a profundizar un poco más sobre esto para integrar también esa verificación del aprendizaje. Así que luego ponemos en práctica, evaluamos y retroalimentamos para consolidar el aprendizaje. Es muy importante detectar las dudas que trae el estudiante. Recuérdense que en el modelo tradicional, el estudiante está en el aula y luego hace la tarea, pero si en la tarea le surge una duda, se siente muy solo. Ahora es al revés, ahora trae la duda de antemano para ser aclarada por el docente, para poner en práctica, para ya todo lo que viste, vamos a llevarlo a la realidad, al contexto. Así que es importante aclarar las dudas, que los estudiantes puedan plantear sus inquietudes, incluso aprender unos de otros. Y la dinámica que se da en el encuentro es distinta, porque ya no depende de ti, del docente, que explique, que exponga, sino que ya traen, wow, vi esto, me pareció esto, o yo también conocía sobre esto, o mira, entendí tal cosa, y tú, no, yo no entendí eso, pero mira, busca en tal lugar donde nos presentaron lo otro. Y ahí se genera
un proceso riquísimo de interacción, de colaboración entre los estudiantes, con el docente, aprendiendo unos de otros. Así que la dinámica durante la clase cambia completamente, porque ya el estudiante viene de antemano con una actividad realizada, con una exploración, con una investigación, ya viene con los conocimientos. El docente asume un rol distinto. Así que vamos a llevar el aula invertida a nuestra realidad, a nuestro contexto. Vamos a ir probando cómo podemos también empoderar. A veces subestimamos a los estudiantes. Los estudiantes tienen muchísima capacidad de buscar información y con interés, con motivación y de traer al aula, siempre con una intención, con nuestro currículo, ¿verdad? A partir del diseño curricular, esas competencias que queremos desarrollar. Así que ahora, en vez de presentar y luego tarea, asignamos, ¿verdad? Como quien dice, la tarea antes de, para que el docente no sea el que explique, el que da toda la información. El protagonista tiene que ser el estudiante. Y el docente guía, orienta, va, ¿verdad? Retando, va midiendo qué más podemos hacer, cómo podemos seguir construyendo, consolidando y extendiendo el aprendizaje. O sea, vamos a ver qué más podemos hacer con esto que sabemos. ¿Para qué más nos sirve esto? A veces algunos estudiantes de secundaria me dicen, ¿para qué me va a servir esto? Vamos a conectar con situaciones de la vida, con el contexto real, con problemas, vamos a problematizar, porque esas habilidades son fundamentales, son importantes, son necesarias, no solamente para lo académico, para la escuela, sino para la vida, como hemos dicho. Y ya para cerrar nuestra primera unidad con broche de oro, les tengo esta frase. Es una idea con la cual quiero dejarlos a todos, que plantea que la escuela como organización social es mucho más que un edificio, es mucho más que un mobiliario, es mucho más que un currículo, es sobre todo, adivinen qué, relaciones e interacciones entre personas. Es sobre todo relaciones e interacciones entre personas. En la medida que nos relacionemos, que interactuemos con nuestros estudiantes, que los motivemos, que conectemos, vamos a tener mucho éxito, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de que a veces creemos que no podemos. Sí podemos juntos y vamos a salir adelante. Así que los invito a todos a continuar con esta capacitación en la próxima unidad, que van a entrarse ya en esas plataformas y herramientas maravillosas que van a permitir que todo esto suceda. Gracias.